Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña en la entrevista meridiana el doctor Angelo Cornacchioni. Él es traumatólogo del Centro Médico Docente Los Altos y con él vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. Se trata de la osteoartritis, cómo esta enfermedad se desarrolla en los seres humanos. Este es el tema que nos atañe el día de hoy. Damos la más cordial bienvenida a nuestro especialista. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos primero que nada a contextualizar qué es la osteoartritis. Bueno, si la osteoartritis es una enfermedad degenerativa que ataca el cartílago articular de las articulaciones que soportan generalmente mayor peso, como son las rodillas, las caderas y otras que tienen gran movilidad, como son las articulaciones de las manos, en especial las articulaciones interfalángicas y la articulación de la base del pulgar, que es la articulación trapecio-metacarpiana. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad, doctor? Es una enfermedad insidiosa, lenta, progresiva, que va atacando el cartílago articular, conllevando a la destrucción del mismo. ¿Ok? Tiene una gran prevalencia a nivel mundial, es la enfermedad articular con mayor prevalencia en el mundo, ¿ok? Y se estima que después de los 50 años de edad, tiene una incidencia del 50% de las personas, ¿ok? Wow. Sí, aumenta muchísimo con la edad. Por debajo de los 30 años es casi inexistente, pero después de los 40 años empieza a subir exponencialmente, llegando hasta un 50% después para mayores de 50 años y llegando prácticamente a un 100% después de los 75 años de edad. Es muy alta, digamos que la incidencia en la población de esta enfermedad, sí, supremamente alta. Sí. Bueno, las estadísticas que nosotros manejamos son unas estadísticas de Estados Unidos y de Europa. Lamentablemente en Venezuela no tenemos cifras estadísticas confiables para este tipo de enfermedad, pero las estadísticas son muy similares tanto en Europa como en Norteamérica y se pueden ser aplicadas en Venezuela. Y en cuanto al diagnóstico, ¿cómo se realiza esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que una persona debe detectar que está padeciendo para saber si la padece o no? Sí, el diagnóstico, bueno, lógicamente, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, primero que todo, en el interrogatorio, el examen físico que se le hace al paciente y los estudios radiológicos de las articulaciones afectadas. ¿Cómo siente que tiene que sentir la persona para decir, oye, yo como que tengo osteoartritis? Bueno, principalmente el dolor y la incapacidad funcional de la articulación, ¿ok? El paciente con osteoartritis presenta un dolor con una gran rigidez a nivel de la articulación. Ese dolor puede ser matutino, ¿ok? Y también puede exacerbarse al final de la tarde. Es una enfermedad que el paciente siente que cuando cambia de posición, por ejemplo, de sentado a pie, el paciente siente dolor. Cuando está acostado, cuando está caminando, cuando camina largos trayectos, el paciente siente dolor en las articulaciones que soportan mayor peso, en especial, por ejemplo, las rodillas. ¿Estos dolores no se pueden confundir con cansancio, por ejemplo, doctor? No, porque el cansancio es de origen muscular. En cambio, el dolor de la osteoartritis es de origen articular. El paciente siente cada vez mayor dificultad a nivel de sus articulaciones para movilizarla, para flexionarla, para extenderla, la siente más rígida, más pesada y además de eso nota que la articulación se va deformando, ¿ok? Es decir, externamente sufre deformación. Sí, sobre todo en los ancianos es muy evidente cuando uno ve una señora con artrosis de rodilla, ve la rodilla abombada hacia los lados como una manzana, ¿ok? Eso te indica que ese paciente, esa deformidad es producto de una artrosis. Las articulaciones más afectadas, como te estaba diciendo antes, son las rodillas, las caderas y las manos. También se afectan articulaciones de la columna, como las articulaciones de la columna cervical y de la columna lumbar. Si es tan predecible esta enfermedad como que después de cierta edad ya la persona puede ser susceptible a padecerla, un porcentaje estadístico tan amplio como el que usted señala, más del 50%, ¿esto se puede evitar de alguna manera, esta enfermedad? Bueno, existen factores que son predisponentes para esta enfermedad, como son, por ejemplo, el sexo, ¿ok? Después de los 50 años de edad, es una enfermedad
que tiene mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Por debajo de los 50 años, la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. El peso, la obesidad, es un factor que también acelera mucho esta enfermedad, ya que se dice que por cada 5 kilos de sobrepeso después de los 50 años en las mujeres, aumenta 40 veces el riesgo de padecer la enfermedad. Los factores genéticos es otro factor, se han encontrado factores, ¿no? Sí, factores genéticos que son hereditarios en los hijos y en los nietos de pacientes que sufren osteoartritis. Ahora, tomando en consideración que lo que usted señala, que las mujeres después de cierta edad son más susceptibles, ¿por qué eso se hace esa discriminación a partir del género? ¿Cuáles son las características de hombre o mujer para que pase de esta manera? Bueno, lo que pasa es que después de los 50 años viene una etapa en la mujer que es la menopausia. Entonces está asociado con los estrógenos. Se piensa que los estrógenos cumplen un factor protector a nivel de las articulaciones. Cuando cae la carga estrogénica en la mujer con la llegada de la menopausia, aumenta la incidencia de osteoartritis en la mujer. En cambio, en el hombre no, en el hombre se mantiene igual. Por lo tanto, hay mayor incidencia de osteoartritis en mujeres que en hombres. Ahora, fíjate que yo he escuchado, bueno, de esas cosas, de los mitos que uno escucha, que la persona, si sube muchas escaleras, por ejemplo, puede tener mayor desgaste. ¿Eso es un mito o una realidad? No, no es ningún mito, es una realidad. Cuando un paciente tiene artrosis de alguna articulación, se le recomienda la actividad, pero no la actividad exagerada. Tampoco se le recomienda el reposo absoluto, porque los extremos, tanto el reposo absoluto como la actividad exagerada, conducen a mayor rigidez y mayor inestabilidad de la articulación. Entonces se busca un promedio en que el paciente ni esté muy sedentario ni tenga muchísima actividad. De hecho, otro de los factores predisponentes es la actividad. Personas que realizan deportes de alto impacto pueden sufrir en mayor cuantía de artrosis que los pacientes que no hacen deportes de alto impacto. ¿Es irreversible cuando llega a un punto de la enfermedad? Sí, no. Sí, totalmente irreversible. No existe nada que ayude a la regeneración del cartílago articular. Incurable, podemos decirlo. Sí, lo que se trata es de mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando la artrosis llega a sus últimos estadios, grado 3, grado 4, que son los casos graves y muy severos, se realizan las artroplastias, que las realizamos inclusive en nuestro centro. Las artroplastias consiste en un recambio de colocar una prótesis a nivel de una articulación, que esto es simplemente un material, puede ser de cerámica, puede ser metálico, que va a cubrir la superficie articular de la articulación, conllevando a una mejor calidad de vida. Doctor, en la próxima parte vamos a aclarar el punto con respecto a la osteoartritis, si está relacionada directamente con la vejez y hasta qué punto esas operaciones, esas intervenciones quirúrgicas resuelven el problema. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Angelo Cornacchioni continúa aquí con nosotros, traumatólogo del Centro Médico Docente Los Altos, y quedamos para conversar acerca de si la osteoartritis está relacionada fundamentalmente con la vejez y si esas intervenciones quirúrgicas de las que él habló en el segmento anterior son determinantes para realmente seguir adelante y tener calidad de vida. Doctor. Sí, indudablemente la osteoartritis está relacionada con la edad. A mayor edad, mayor incidencia de la enfermedad. Como te decía antes, por encima de los 50 años de edad, la prevalencia de la enfermedad llega hasta un 50%. Por encima de los 75 años de edad, si se le practicasen exámenes radiológicos a la población, encontraríamos artrosis por lo menos en una articulación, llegando a una incidencia hasta del 100% de la población. Ahora bien, como te explicaba antes, las intervenciones quirúrgicas consisten en reemplazos articulares, las llamadas artroplastias. La artroplastia no es más que la sustitución de la superficie articular de una articulación que soporta
peso, en este caso rodillas, caderas, se realizan con muchísima frecuencia las artroplastias. Las artroplastias son cirugías para mejorar la calidad de vida, no para curar al paciente. O sea, no resuelven del todo el tema. ¿Qué efectos puede tener? La artroplastia no es la panacea, es lo que te quiero decir y es lo que le quiero decir a nuestros televidentes. No es la panacea, simplemente se realiza para mejorar la calidad de vida del paciente. Para ello, para llegar a esa intervención, hay que hacer una buena selección del paciente. Primero que todo, no todos los pacientes son candidatos a realizársele una artroplastia. ¿Qué aspectos, por ejemplo, son condicionantes para esta intervención? Bueno, más que todo las características del paciente, la condición del paciente, si el paciente tiene enfermedades asociadas como diabetes, infecciones en otros órganos, no son pacientes que son candidatos a realizarse este tipo de intervención, ¿ok? Un diabético se puede realizar una artroplastia, pero tiene que ser un diabético bien controlado. Un paciente, por ejemplo, con una infección urinaria no es candidato a una cirugía de artroplastia. Son cirugías altamente costosas, son cirugías que dejan mucha satisfacción en el paciente se le elimina el dolor, el paciente puede deambular, el paciente puede caminar. ¿Cuánto duran estas prótesis? Las ¿Tienen prótesis, una fecha de caducidad? Bueno, según los estudios realizados con las artroplastias que se han hecho, una artroplastia primaria, o sea, un paciente que recibe una prótesis por primera vez, tiene un tiempo de duración más o menos de 10 a 15 años. Luego hay que hacer una segunda intervención, que es lo que se denomina la revisión de la articulación, que consiste en sacar esa prótesis que colocamos hace 10 o 15 años y colocar una prótesis con un tallo mucho más largo, a nivel de la diáfisis del hueso. Estoy aquí enyellada con esa operación, yo le estoy somatizando la información. Doctor, a mí me ha llamado mucho la atención las estadísticas que usted nos está contando. Sí. Me parece que esto sería un tema ya de salud pública. Sí, es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública por la gran prevalencia de la enfermedad, por el grado de discapacidad que produce en el individuo dentro de la sociedad y por los altos costos económicos que tiene esta enfermedad, constituye la osteoartritis un problema de salud pública a nivel mundial. Hablando de los costos, por ejemplo, tenemos que para los Estados Unidos la osteoartritis representa en gastos médicos, incluyendo las intervenciones quirúrgicas y los gastos en medicamentos, días de trabajo, días perdidos de trabajo, días no laborados, reposos, medicamentos, etcétera, hospitalización, gastos en hospitalizaciones, cirugía, hasta un 3% del Producto Territorial Bruto de los Estados Unidos. Eso es decir, bastante dinero, ¿no? Muchísimo. ¿En Venezuela tiene usted estadísticas en ese sentido, doctor? No, como te dije antes, las estadísticas en Venezuela no son confiables. ¿De cuánto se puede invertir en este padecimiento? Bueno, no es accesible para todos los venezolanos este tipo de cirugía. Lamentablemente en los hospitales contamos con la infraestructura, contamos con los médicos, pero actualmente no contamos con los materiales ni con los requerimientos que debe de tener un hospital hoy en día para realizar una artroplastia. Pero definitivamente, doctor, la osteoartritis puede llegar a ser incapacitante para un ser humano. Es una enfermedad. En una edad inclusive todavía productiva, pues. Sí, es una enfermedad incapacitante porque llega el momento en que el paciente no puede mover la articulación, el dolor es muy incapacitante y la rigidez y la inestabilidad de la articulación es bastante grande. Ahora, usted nos acaba de señalar unos factores predisponentes como la edad, el sexo, el sobrepeso, pero ¿puede llegar a ser diferente esto de acuerdo a cada individuo? Es decir, una persona de repente a los 50 años puede estar prácticamente discapacitado con este tema y otro simplemente no padecerlo. Sí, es así. No en todos los pacientes se presenta de igual manera la enfermedad. ¿Y por qué se produce esa enfermedad? ¿Cuál es la razón específica? No se sabe. La etiología verdadera de la osteoartritis es desconocida aún. Se habla de los factores predisponentes que actúan sobre ella. Claro, existen causas externas, por ejemplo, el microtrauma repetitivo a nivel de una articulación, la presencia de una fractura intraarticular, son factores que pueden predisponer a que el paciente haga una artrosis precozmente. Pero en condiciones generales, un paciente que no ha sufrido ningún traumatismo, un paciente que no realiza ejercicios de alto impacto, un paciente que no tenga trabajos donde se produzcan microtraumas repetitivos sobre una articulación, realmente es desconocido. No en todos los pacientes se presenta, pero a medida que avanza la edad de los pacientes, vemos con mayor frecuencia en aparición de artrosis, sea
de menor grado o de grado variable en diferentes articulaciones. ¿Cómo se trata esta enfermedad? ¿Cómo pueden mantener la calidad de vida las personas que ya la padecen? Sí. Y el tratamiento. Bueno, lo primero están los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Que son de uso común. Lamentablemente el paciente que es alérgico a un antiinflamatorio no esteroideo no puede consumirlo, o que tenga problemas gástricos o que tenga alguna contraindicación para consumir este tipo de medicamentos. Existen otros tipos de medicamentos como los medicamentos opiáceos, el acetaminofén, el paracetamol, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. O sea, hay un gran arsenal terapéutico para alivio del dolor y de la inflamación de la articulación. Más que todo vinculadas con el dolor. Sí, con el dolor y la inflamación. Pero vuelvo y repito, es tratamiento sintomático, no va a la causa del problema. Y en cuanto a la alimentación, puede ser también... La alimentación se recomienda que sea una alimentación sana, como siempre pregonamos todos los médicos. La alimentación debe ser una alimentación lo más balanceada posible, pero lo que hay que evitar principalmente es el sobrepeso, la obesidad. Doctora, recomendación básica ya para despedirnos a nuestros televidentes. Bueno, la recomendación básica en cuanto a la osteoartritis sería que si usted es una persona que presenta dolor en alguna articulación, no lo deje para después. Acuda a su médico, acuda a un especialista y que sea evaluada la articulación afectada. Porque no todo es osteoartritis, ¿ok? Existen otros tipos de artrosis. Muchísimas gracias al doctor Angelo Carnicchione por este interesante programa. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos, no sin antes desearles una maravillosa tarde. Pórtense bien y siéntanse mejor.